¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto otra vez siguiendo la pista. Es una serie de entrevistas y de charlas muy lindas, pues muy improvisadas y de alguna manera también muy cálidas que tenemos con exalumnos, que algunos de ellos recién egresados, otros que ya han salido y tienen algún tiempo de estar ejerciendo como educadores, educadoras emocionales. En esta ocasión tenemos a Carmen García. Ella es licenciada en Psicología Social y recién educadora emocional, aunque ella tiene ya muchos años trabajando con esto de las emociones, más de 15 años, en el área de recursos humanos en las empresas. Y bueno, pues ella nos va a platicar el día de hoy en este programa algunas de las estrategias que utiliza y ha utilizado para justamente promover entornos laborales mucho más sanos, mucho más empáticos, más amables. Así es de que bueno, pues tengo todo el gusto de presentárselas y de que esperamos que sea una charla muy amena, muy inspiradora. Y bueno, pues Carmen, cuéntanos, aunque digo que es una charla muy improvisada, bueno, yo sé a algunos de ustedes les gusta orientarse por una breve presentación, así es que Carmen con mucho cariño nos ha preparado una presentación. Adelante, Carmen, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues primero que nada, muchas gracias a usted, maestra, por la invitación y a Cuidarte por esta bonita experiencia que tuve al estudiar el diplomado como educador emocional. Y pues sí me gustaría apoyarme de la presentación que realicé. Vamos a iniciar con una breve presentación. La charla como tal pues se titula Promoción de entornos emocionalmente sanos. Y bueno, me gustaría iniciar platicándoles un poco de mí, de la parte personal de Carmen, quién soy y cómo es que llego a Cuidarte en el año 2023. Entonces, bueno, pues yo soy originaria del Estado de México, de un pueblito que se llama Teoloyucan, muy cerca de Tepozotlán, y yo decido estudiar la licenciatura en psicología social, y a los 19 años, pues tengo mi primer trabajo formal como tal en el área de recursos humanos. A los 21 años conozco a mi esposo y a los 25 y a los 30 años pues tengo a mis niños, que es Regina de 13 años y Julián. A lo largo de esta vida laboral pues me fui dando cuenta de la importancia y de lo valioso que era contar con herramientas de gestión emocional, no solamente pues en la parte laboral, donde a veces es muy demandante, ¿no? La preparación académica, pues vamos dejando de lado, ¿no? La otra parte de la gestión emocional, y es ahí donde yo empiezo la búsqueda de algún proveedor, de alguna asociación, de algún consultor que me pueda brindar ese diferenciador que yo buscaba en el área. Esta necesidad cobra mucha fuerza después de la pandemia, después de haber vivido pues desde un puesto de responsabilidad toda la gestión de una pandemia en una empresa, y es así como llego a Cuidarte. Y en el diplomado, recuerdo que desde que leí pues la introducción del diplomado, dije pues ya no busques más, ¿no? De aquí esto es lo que yo estaba buscando, porque tienen mucho el enfoque no solamente hacia el exterior, sino primero a trabajar con uno mismo de manera interna. Y una frase pues que nos repetía mucho la maestra Isa era, pues no puedes dar lo que tú no tienes primero, ¿no? Entonces, inicio pues este camino de la educación emocional con Cuidarte, ¿no? Desde 2023. Más adelante les voy a ampliar un poquito de cómo fue implementando las estrategias, pero también me gusta hablar de las cifras, me gusta hablar de lo que pasa no solamente pues en nuestras empresas, en nuestros trabajos, sino a nivel gobierno, ¿no? A nivel gobierno, a nivel instituciones, qué pasa o qué estuvo pasando durante esa pandemia en cuanto a la salud mental y por qué se vuelve un tema pues cada vez de mayor importancia o de mayor relevancia en las empresas.
La OMS, por ejemplo, nos dice que una persona de cada 4 en algún momento de su vida pues va a presentar algún trastorno de salud mental. Y tomando en cuenta que esa persona pues seguramente va a estar en un trabajo, ¿no? O va a tener esta situación pues a lo largo de su vida laboral. La Secretaría del Trabajo, desde 2018, antes de que sucediera todo esto de la pandemia, pues a través de sus normas oficiales emite una que considero que es de las más relevantes en cuanto a los temas de prevención y de salud mental, que es la NOM 035, habla acerca de la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Ya empieza a pedirle ciertas obligaciones a los patrones para pues mantener un entorno saludable dentro de las empresas. No solamente la parte de seguridad e higiene, sino que esta norma pues ya traspasa y va más allá hacia temas de salud mental. En cuanto al IMSS, por primera vez, después de medio siglo, se toman el tiempo de actualizar la tabla de enfermedades y de integrar algunas pues muy importantes, ¿no? Y que son de salud mental. Después de medio siglo, después de 50 años, una actualización, la tabla de enfermedades del IMSS, y por primera vez incorpora temas como el burnout, como la depresión, como la ansiedad y como el insomnio, que están directamente relacionadas pues con la salud emocional y la salud, ¿no? El gobierno de México también comienza con programas pues en todos sentidos educativos, con plataformas e-learning donde la población puede acercarse y empezar a hablar de estos temas, empezar a tomar capacitaciones sobre la salud mental y la prevención de la violencia en los centros de trabajo, ¿no? Yo algo que pues que les comparto es que en todos estos años de experiencia, más de 17 años de experiencia, y ya no les doy más detalles porque van a sacar ahí datos y mi edad. Entonces, pues yo nunca había visto, ¿verdad? Yo nunca había visto pues que se le pidiera al patrón qué estrategias estás haciendo para prevenir que tus trabajadores sufran de estrés o sufran de ansiedad, ¿no? Entonces sí creo que en este momento pues vivimos un momento de cambio de paradigmas, un momento donde todas las personas están dando mayor importancia a la salud mental. Es así como parte del trabajo que yo realizo, pues es analizar esos factores o analizar el clima laboral, la salud emocional y cómo ésta se relaciona directamente con la productividad dentro de la empresa. A las empresas sí les interesa cuidar la salud mental de sus colaboradores, pero también les interesa pues cuidar el objetivo, ¿no? Y cuidar la productividad. Y cuando nosotros como psicólogos les explicamos que está directamente relacionada la salud mental con la productividad y que si generamos un entorno emocional sano, las personas pues se van a sentir mejor y eso va a pegar directamente en algunos otros pues indicadores de desempeño, ¿no? Indicadores de desempeño que usualmente están relacionados con la productividad, ¿no? Como es el ausentismo, como es la rotación, como es la misma productividad. Es así que, bueno, llego a Cuidarte, hago un análisis en la empresa en donde yo estaba como consultora y uno de los primeros pasos que yo tomo para desarrollar este trabajo, pues es observar, ¿no? Observar la empresa, observar las dinámicas que hay entre los compañeros y por ahí dicen, ¿no? Pues observar cuáles son los signos y los síntomas que está presentando esa empresa en cuanto a los datos duros, que es la rotación, el ausentismo, la productividad, el desempeño, pues para poder empezar a detectar qué factores voy a evaluar.
hago entrevistas con las personas y algo que aprendí del diplomado, pues también es hacer uso de los recursos, ¿no?, que en el diplomado nos brindan. Recuerdo que cuando yo leí la parte de desarrollan la inteligencia emocional a través de juegos didácticos, ¿no? Yo dije, hoy no me imagino jugando con los compañeros del trabajo, ¿no? Y la verdad es que fue también para mí un cambio de paradigma bien padre, porque hay lotería emocional, hay juegos de ponerte en otros zapatos, está la cajita de emociones, y cuando empiezas a trabajar eso con las personas, para ellos es también algo muy padre, porque es como regresar a esa parte, pues de volver a ser niños, de volver a jugar lotería emocional, y son recursos muy bonitos que también dentro del diplomado pues conocí y apliqué. Hago una evaluación previa de algunos factores que ahorita se los voy a explicar. Diseño el programa, empiezo a ejecutarlo y después termino con otra medición, pues para calibrar o para notar esa diferencia, ¿no?, si hubo o no hubo mejora. Parte importante también pues es iniciar a desarrollar estos programas en la empresa con un objetivo muy claro. Inicialmente mi objetivo pues era que los participantes desarrollaran habilidades de inteligencia y de gestión emocional para que ellos mismos identificaran los beneficios de estar inmersos en un entorno emocionalmente sano. A lo largo del programa pues me fui encontrando con cosas muy padres, muy bonitas, porque el mover algo fue como, pues impactó a varias cosas, ¿no? El mover las emociones de manera, pues ordenada hasta cierto punto, fue impactando también en otros temas, ¿no? La evaluación inicial que yo hice sobre clima laboral en 2023 arrojó un grado de satisfacción del 75% de satisfacción de la población. En ese momento, pues evalué 7 factores, y uno de ellos pues fue los factores precisamente de la NOM 035, que son los factores de riesgo psicosocial. Dentro de estas evaluaciones o de esta encuesta que realicé, que fue uno de los métodos de evaluación que utilicé, pues había preguntas como si en algún momento de su trayectoria laboral, pues ellos se habían sentido agredidos, si se habían sentido violentados, si se habían sentido, pues de alguna manera, relegados, ¿no?, del grupo. Las preguntas que desarrollé fueron en base a las entrevistas que tuve inicialmente y a ciertos factores que yo definí que iba a evaluar, como son el compromiso, la identidad corporativa, el tipo de liderazgo que se tenía en ese momento en la compañía, la comunicación, manejo de conflictos, factores de la norma y el compañerismo. La misma norma como tal nos brinda cuestionarios, que también me guié con esos cuestionarios, pero esos los apliqué pues de manera aparte. Pero la misma norma nos provee de instrumentos para poder hacer estas evaluaciones. Cuando hago esta evaluación, bueno, la fotografía que les coloco de los factores, pues podemos notar que el manejo de conflictos, los factores de la NOM 035 y el compañerismo, pues había una tendencia pues hacia la baja, ¿no? Cuando yo hago este análisis, de ahí desprendo las actividades y las situaciones que íbamos a trabajar con las personas, tomando como base pues lo que yo iba también trabajando en el diplomado. Hablamos acerca de alfabetización emocional, de regulación emocional, de autocuidado, de cómo son las relaciones positivas o qué son las relaciones positivas, la gestión de conflicto y la promoción de buenos tratos. Aproveché para revisar temas como el violentómetro, que también lo revisamos en el diplomado, y trabajamos acerca de discernir entre ciertos conceptos, ¿no? Porque en esta nueva tendencia
de que a lo mejor todo es violencia, pues también explicar, ¿no? Y de eso se trata también la educación emocional, de explicar que sí es violencia y qué no es violencia, qué está permitido pues también dentro de un trabajo, ¿no? Y qué también está regulado. Hablamos también acerca de la empatía y del lenguaje no verbal. Coloco algunas fotografías, algunos ejercicios que tuvimos, como trabajamos con un basta emocional, con la lotería emocional, el diccionario emocional, diseñaron por ahí su monstruo, lo presentaron, dijeron por qué les daba miedo, qué era lo que les daba miedo. Eso generó que en el mismo grupo pues se creara un ambiente primero de respeto y después de empatía, porque ellos mismos decían, ¿no? Ah, mira, pues a mí también me da miedo eso, ¿no? Ah, mira, pues yo también pienso eso. Entonces se fue dando una dinámica muy bonita en el grupo, porque principalmente pues estaba el factor de respeto, ¿no? Y la parte de la educación. O sea, yo les decía, tardamos muchos años en terminar la primaria, la secundaria y salimos aprendiendo muchas cosas, pero en ningún momento nos enseñaron pues a esta parte de las emociones, ¿no? El sector de la población, la mayoría eran ingenieros químicos y la mayoría me decía, ay, es que nunca vimos nada de esto en la carrera, ¿no? Es que en la carrera nunca nos explicaron sobre liderazgo, ¿no? Es que en la carrera no, pues de las emociones, ¿no? Entonces fue un grupo muy bonito, fue un grupo joven, fue un grupo que estaba en un rango de edad de 33 años y que pues estaban muy ávidos, ¿no? De conocer todo esto de las emociones y se participó y se trabajó de una manera pues muy funcional. Cuando hablábamos del violentómetro, pues también muchos reflexionaban, ¿no? Y decían, híjole, creo que yo también he violentado, ¿no? Creo que yo también he puesto apodos, creo que yo también he ejercido violencia con mis compañeros, ¿no? Entonces pasaba esta parte de que caían muchos veintes y no había necesidad de que, pues de que lo externaran, ¿no? La mayoría de ellos, pues se les notaba la cara de reflexión y después de los talleres que tuvimos, pues se acercaban conmigo, ¿no? Y me decían, oye, Carmen, sí, creo que sí, me di cuenta de esto, ¿no? Algo muy padre también que aprendí en el diplomado, porque no lo sabía hacer como tal, pues era esta parte de la gestión emocional y las técnicas de mindfulness, ¿no? Yo lo oía y como que le rehuía, decía, ay, no, quién sabe qué sea eso, ¿no? O ay, no, ¿cómo voy a hacer eso en el trabajo, no? Cuando tuve ese módulo en el diplomado y lo empecé a aplicar en la empresa, pues a pesar de que había gente grande y gente muy jovencita, pues todos le entraban, ¿no? Todos decían, ay, pues qué padre, ¿no? Nunca me había dado cuenta que cuando estoy muy nerviosa, pues me salen ronchitas, ¿no? Empezaban a darse cuenta de cómo reaccionaba el cuerpo ante ciertos momentos, principalmente pues cuando había presentaciones de objetivos o cuando había tema de que presentaran sus resultados, el estrés del grupo empezaba a subir y entonces ahí con estas técnicas que realizamos de respiración y un poquito de la respiración guiada que aprendimos en el módulo 2, que fue la gestión de emociones, pues también ellos empezaban hasta bromear entre ellos, ¿no? Y decían, no, pues ya te hace falta tu tiempo fuera y que respires, ¿no? Que empieces a respirar pausadamente, tráete tu peluche, porque también pues aprendimos en el diplomado, ¿no? Cómo a través de un objeto pues podemos como que canalizar un poquito esa ansiedad. En el tema de manejo de conflictos, que también fue algo que me encantó con el módulo de Rafael, también fue un cambio de paradigma para mí, el considerar que el conflicto era algo malo, ¿no? Ahí aprendimos que el conflicto no siempre tiene que ver con temas negativos y que también del conflicto pues se puede salir vencedor, ambas partes, ¿no? No nada más es una parte que siempre tiene que ganar, sino que tiene que ser un ganar-ganar. En cada módulo yo brindaba una capacitación al equipo y explicaba precisamente
pues los elementos de la inteligencia emocional, porque parte de esa inteligencia emocional pues es la colaboración, ¿no? El que aprendamos a colaborar en equipo, el que aprendamos a pedir las cosas, porque a veces en el transcurso del diplomado detectaba que a veces se enfrascaban mucho en los correos, ¿no? Yo te contesto un correo enojado y tú me lo contestas enojado. Y daba, ¿no? Llegué a contar hasta 6 correos, ¿no? Del el lleva y trae, ¿no? Y en todos me copiaban. Entonces, yo era, a ver, vamos a salirnos de esa cadena de correos, vamos a sentarnos. Y algo que nos dio Rafael también, pues, fue el rol del mediador. Yo les decía, yo aquí pues soy la mediadora y ustedes van a hablar qué es lo que les molesta, qué es lo que necesitan uno del otro y cómo podemos trabajarlo, ¿no? Entonces, esta parte de hacer los roleplay para el manejo de conflictos fue algo muy positivo que generó pues buenos resultados en el grupo, porque la intención o el objetivo de esos ejercicios pues era que en algún momento ya no me necesitaran, ¿no? Ya no necesitaran a Carmen o a la de recursos humanos para que fuera la mediadora, sino que entre ellos mismos pues pudieran tener estas intervenciones. A lo largo de la ejecución del diplomado, pues de ellos mismos salió en octubre, me parece, pues que querían hacer un concurso de disfraces. Y yo les dije, pues sí, está muy bien y sirve que aprovechamos para hablar de la expresión corporal, ¿no? O de cómo nuestras caras, nuestros gestos, pues también pueden ser interpretados, ¿no? En nuestro grupo de trabajo. Y fue así que en octubre, pues tuvimos el concurso, pero aproveché también, pues, para revisar otros temas, ¿no? De expresión corporal. Es así que en este año, en abril de 2024, vuelvo a hacer el análisis, vuelvo a hacer la evaluación de los resultados y me encuentro con resultados muy favorables, con un resultado muy, muy favorable en cuanto a los factores de la NOM 035, porque hubo un incremento, una mejora importante y el resultado de 2023, bueno, si no lo recuerdan, pues fue del 75% de satisfacción contra un 82% de satisfacción laboral o de factores del clima organizacional en 2024. Entonces, a grosso modo, pues esta es la gráfica que yo realizo. Y bueno, adicional, y como les decía, pues hubo también otros resultados que yo no esperaba y que también me da mucho gusto compartir porque después de 2 años de que la empresa estuvo intentando implementar un sistema de gestión de calidad como lo es el ISO, pues este año por fin se logra la implementación de la ISO 9001-2015. El factor que tuvo mayor porcentaje de mejora fue precisamente el de prevención de riesgos psicosociales, con un 19%. Se logró este año implementar el proceso de evaluación de desempeño y feedback, que como todos sabemos, pues es un proceso complejo, porque por un lado, pues es permitir que una persona venga y te diga lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal, pero en esta ocasión pues lo manejé de manera diferente. Yo les decía, la evaluación de desempeño primero te la vas a hacer tú a ti mismo, tú mismo te vas a evaluar y después vas a permitir que tu jefe inmediato pues te dé esa retroalimentación, que es el feedback, ¿no? Con los líderes también se trabajó esta parte de las posturas de poder, de cómo poder comunicarlo y nuevamente pues en la línea del respeto todo el tiempo, ¿no? De que vas a tocar algunas fibras sensibles, pero todo tiene que tener el objetivo de que tu personal mejore, ¿no? Entonces, en marzo se hizo este proceso de evaluación de desempeño y pues se logró que todos tuvieran ese feedback y que tuvieran a bien pues los resultados que de ahí se desprendieron. Y pues durante el año de 2023 a 2024 se tuvo 0% de rotación, que también pues es un factor muy importante
porque si tú no tienes rotación en la empresa, no significa que todo esté bien, significa que las personas están eligiendo quedarse y significa que los procesos que estás implementando pues van teniendo una continuidad. En la tabla de abajo coloco una comparativa de los factores entre 2023 y 2024. No todo es positivo. Tuvimos por ahí un descenso en el factor del compromiso, pero cuando hago nuevamente un acercamiento al factor y reviso las entrevistas y reviso las preguntas, pues me doy cuenta que tiene que ver también con la parte de los conceptos que en algún momento pues se malentienden dentro de la encuesta y que es cuestión de reforzarlos, ¿no? Con el personal. La identidad corporativa fue a lo mejor la que menos, pero pues también se está trabajando, ¿no? En esa parte. De todos estos resultados se desprenden también acciones, se desprenden también capacitaciones o temas de capacitación y que constantemente pues están relacionados con las emociones y con la gestión emocional. Entonces, definitivamente para mí el diplomado pues fue un diferenciador en toda la experiencia que yo puedo tener profesionalmente, el poderle brindar a las personas lo que yo conozco en cuanto a la gestión emocional, pues para mí ha sido muy, muy enriquecedor, muy grato también. Y pues bueno, creo que aquí están los resultados y están pues muy claros, ¿no? En cuanto a la mejora que se tuvo en la implementación y en la empresa. Muy bien, Carmen. ¿Lo quito? Ah, no, ahí está. Sí. Bueno, ya para finalizar, pues el mensaje es que la salud mental de los colaboradores pues es la base para desarrollar entornos laborales sanos, y me gusta mucho compartir dos premisas que, si me lo permiten, sí, claro, las toco por acá en mi acordeón, que es pues que la salud mental sí está relacionada directamente con la productividad y que también el trabajo o el entorno en el que nos desarrollemos pues puede favorecer la recuperación de personas con algún problema de salud mental. Entonces, pues nuestro objetivo como profesionistas de recursos humanos, adicional a la nómina y a la capacitación y a todos estos procesos que por ende tenemos que realizar, creo que ese granito de arena que nos corresponde o que nos tocaría también es la parte de fomentar y de promover la salud mental en nuestros compañeros. Primero en nosotros mismos como profesionistas del área y después pues a nuestros compañeros, ¿no? A través de charlas, a través de comunicados, a través de pues de todos los medios que se pueda, ¿verdad? Poderles decir, hey, tu salud mental es importante porque de eso depende que pues que des el resultado, que te evalúen de una manera positiva dentro del trabajo y que eso de alguna manera pues tiene una trascendencia también en tu familia, en tu entorno, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio, muchas gracias nuevamente por cuidarte. Ay, Carmen, a mí tu trabajo, y yo creo que coincido con todo el grupo de la 21ª generación, de la que tú eres parte, pues que fue un trabajo diferente, porque a pesar de que eres psicóloga, ¿no? No digo a pesar, porque es muy raro que hayamos tenido psicólogos que se dediquen a lo laboral. O sea, casi todos los psicólogos que participan del Diplomado de Educación Emocional, pues están insertos en el ámbito educativo. Entonces, cuando tú nos presentas este trabajo que se inserta en lo laboral, pues no solamente nos llama mucho la atención, sino lo felicitamos así, con mucho entusiasmo, porque, bueno, primero lo que sucede en el diplomado es que les pedimos un trabajo de aplicación, y entonces yo creo que para ti, por lo que nos compartes, fue una guía, ¿no? De cómo ir implementando muchas de las estrategias del diplomado para generar este proceso de certificación, pero a la par, pues, tu trabajo en recursos humanos. Y bueno, pues básicamente yo diría que se trató también como de romper esos paradigmas cuando dices, no, es que hay que aprender jugando, pues sí. Y no es que recuperemos nuestra parte niña, yo creo que a todos nos gusta jugar, nada más que ya no se hace, ¿no? Como adultos perdemos
posibilidad de esos espacios y tú la recuperas para el trabajo en equipo, para el trabajo en lo laboral y eso pues da excelentes resultados. Y también ver el conflicto como oportunidad, cuando tú dices, bueno, el conflicto sí es una oportunidad que se plantean y deberíamos de plantearnos en la cotidianidad como oportunidades todo el tiempo. Entonces, bueno, pues felicitarte porque de verdad que hiciste un gran trabajo, y pues me gusta mucho cómo tu mirada posibilita un área que a lo mejor algunos profesionales que están en esa área pues se animen y se entusiasmen para participar en nuestra siguiente generación, que ya vimos inscripciones para la siguiente generación. Y a nivel de la familia, ¿cómo te fue, Carmen? Cuéntanos, porque tú introduciste, yo no, pero bueno, tú introduces que como mamá tenías esa inquietud y cómo impactó en tu familia este trabajo. Bueno, pues también fue muy padre porque al final del diplomado me decían, y para nosotros no va a haber reconocimiento, porque pues aquí estaban, ¿no? Ajá. Aquí estaban oyendo, lo tomaba aquí en la sala de su casa, y pues los niños estaban aquí en la sala, mi esposo también llegaba, más o menos a esa hora llegaba del trabajo, pues cenaban los tres juntos, pero pues todo el tiempo estaban oyendo, ¿no? Incluso ya entre nosotros empezaba a desarrollar también ese vocabulario de, es que tuve un secuestro emocional en el tráfico, porque mira, me pasó esto, yo así de, ay, también andaste en mis clases, ¿no? Entonces fue muy bonito porque la familia pues está escuchando, te está viendo, digo, ya por temas de tiempo no lo coloqué, pero también apliqué algunos módulos en mi familia del diplomado y aproveché para aplicar módulos también en un deportivo donde asistía a mi hijo, un club deportivo, y pues daba pláticas, ¿no? A los papás y también les decía, desde chiquitos es el mejor momento, porque eso también lo aprendí de mis compañeros, que yo valoro mucho y siempre reafirmo que, pues, que estamos con las personas correctas, ¿no? En el momento correcto, porque definitivamente pues yo toda mi vida he estado en recursos humanos y conocer también la experiencia de mis compañeros para mí fue también conocer ese mundo, ¿no? De la docencia, de los niños. Y entonces yo decía, es que la infancia es el mejor momento para sembrar esa semillita de curiosidad, de que pues no está mal que se enojen, solamente hay que saber cómo, en qué momentos y aprender o enseñarles también a gestionar esa parte. Pero pues fue muy enriquecedor en todos los aspectos de mi vida o en lo personal también. Me gusta mucho lo que compartes y no me quiero ir sin hacerte una pregunta. Nosotros tenemos otro diplomado que es un diplomado que se llamaba el Diplomado Internacional de Masculinidades y actualmente le cambiamos el nombre ahora por crisis, desafíos y cambios en los hombres contemporáneos. En tu contexto laboral, cuando hiciste tu trabajo, ¿notaste mayor, no sé, renuencia, vergüenza, ansiedad en los hombres o en las mujeres? En la parte laboral, en la parte laboral me atrevería a decir que no noté mucho la diferencia, porque solamente me decían, es que somos ingenieros, eso no nos los enseñaron, ¿no? Pero no noté mucho la diferencia. En ¿Pero donde no había sí lo noté, ingenieras? ¿No había ingenieras, ingenieras? sí, O ingenieras sea, en químicas, general, como en ingeniería, esos temas no. No importa el no, género, son temas que no. sí, Ah, ok. sí, ahí no, pero donde sí lo noté mucho fue en la parte de los papás, cuando di algunos módulos en el club deportivo. A veces los papás no querían entrar a las pláticas. Decían, no, mejor le digo a mi esposa y que venga ella. Ya. Y yo le decía, pues es que es para todos, o sea, no importa si son papás o mamás, todos son bienvenidos. Y me decían que no. Y No. eso sí me causaba, pues, extrañez, ¿no? En el momento, porque decía, pues, ¿por qué los hombres dicen que las mujeres, ¿no? O que mejor le decían a sus esposas. Y a veces ellos eran los que no querían entrar, pero fue más en el grupo de papás. En la parte laboral, pues como que todos parejo. Qué interesante, porque sí, se ha feminizado mucho la parte como de las emociones, es onda de las mujeres, ¿no? Y
tú lo viste, y en el diplomado y en las generaciones, poco la participación de hombres. Sin embargo, yo creo que esta última generación hubo 4 hombres a ver, eran 18, 4 hombres y 14 mujeres. De todas maneras, sigue inclinándose mucho la balanza hacia mujeres. Entonces, doble felicitación porque tú rompiste esa barrera en tu trabajo en la empresa. Así es que bien interesante, bien interesante. Carmen, ¿dónde te pueden contactar? Porque, bueno, a mí me parece que haces un trabajo muy minucioso, muy cuidadoso, muy detallado y que tienes un plus definitivamente como herramientas, que es haber egresado del diplomado. Entonces, ¿dónde te pueden contactar? Cuéntanos. Sí, claro que sí, pues a través de LinkedIn, que es como que la red profesional más utilizada, pues ahí estoy como Carmen García. A través de mis redes sociales también y mi celular, pues si puedo darlo a través de aquí del live, que es Aquí lo 55. podemos poner, si quieres dictarlo, lo publicamos. Sí, es 55 85 81 78 60. 60. Ay, a ver, aquí. Sí. Pues ahí está el comentario, por si te quieren contactar. Y pues yo agradecerte de todo corazón, se me fue como agua, ya mira, tenemos 36 minutos platicando. Te agradezco mucho la presentación y pues la charla contigo. Esperamos que haya solicitudes de asesoría, de apoyo de tu parte para algunas otras empresas. Y empresa, ojo, empresa es una escuela, es un consultorio, es cualquier lugar donde haya personas trabajando, ¿no? Y entonces, bueno, si no tenemos que pensar así como la empresa de 1000 empleados, o no. Cualquier emprendimiento puede tener el beneficio de Carmen García. Pues Carmen, te agradezco mucho, te mando un abrazo y no sé, aquí haya comentarios aquí en el chat y si alguien quiere mandar felicitaciones, comentarios, a ver, aquí los puedan hacer, alguna pregunta. Isel García te manda estrellitas. Y bueno, mientras hacen algún comentario también bien interesante, que sí, las familias de nuestros alumnos, alumnas, están ahí como polizones escuchando y de repente les gustan ver los videos, de repente que entran a despedir a la mamá para irse a dormir y se quedan ahí como medio espiando a ver quiénes son los compañeros. Y eso es una parte muy divertida porque nos ayuda también a entender los contextos. Bueno, aquí Claudia Ventura también te manda felicitaciones. Y Carmen, pues te mando un abrazo y muchísimas gracias por esta charla tan agradable. Muchas gracias. Hasta Seguimos luego. en contacto. Hasta luego. Vamos a finalizar la transmisión. Muchas gracias.